esa distribución y, por supuesto, salvaguardando los ecosistemas, el medio ambiente, que es importantísimo, no solamente para el futuro de nuestras regiones y de la humanidad, sino para la salud de todos nosotros. Yo nunca voy a querer que mis hijos y quienes vienen detrás de mis hijos y todos mis amigos y los vecinos de mi región y de otras regiones finalmente queden desamparados en este aspecto, porque nadie va a querer estar enfermo o enfermarse porque simplemente quiere hacer una concesión o quiere hacer una explotación finalmente. Lo que sí coincido también es que falta sociabilizar el tema, presidente. Yo creo que ya hemos pasado muchos años y lo que, como lo dice el congresista Dahmer, a mí sí me consta de que definitivamente en Tumbes no sé cuántas audiencias pueden haberse dado, no ha habido la asistencia ni la concurrencia. Y las personas que han firmado no puedo tampoco hacer ninguna precisión como de repente decir que les hayan pagado o hayan ido por alguna situación que no sea esa, pero que finalmente los hicieron firmar, como que ellos estaban aceptando que se dé la concesión. Pero sí quedan dudas, y en esas dudas, vuelvo a repetir, presidente, si a Tumbes quieren apoyarlo, porque ya alguna vez lo he anunciado desde que entré en función, que está que nos mata Ecuador, ¿no? Ecuador que está que nos mata con los relaves mineros a través del río, nosotros no tenemos producción de nada. El actual gobierno regional no ha hecho absolutamente nada. Y entonces, de algo tenemos nosotros que sostenernos, porque no hay posibilidades de que Tumbes pueda salir adelante. Yo repito, para mí, las concesiones no son malas, son las formas, son la administración y cómo se desean hacer que están en dudas. Ahora, de igual manera, coincido, no sé si tenemos tan buena suerte o tan mala suerte. Solamente nosotros somos los que tenemos empresas que vienen al Perú corruptas. ¿Y cómo Colombia ha salido adelante? ¿Y cómo Ecuador ha salido adelante? ¿Y cómo otros países de la región han salido adelante? O sea, nosotros no somos los únicos que tenemos tan buena suerte o tan mala suerte de tener corruptos. Entonces, yo creo que todos nosotros aquí, que en estos momentos estamos expresando no solamente una opinión, sino al mismo tiempo estamos haciendo el control político como poder del Estado, también nos compete dar soluciones. Y esas soluciones, presidente, yo creo que se deben dar, si no es en estos momentos, en cualquier otro momento por escrito, para buscar las alternativas, en este caso de las regiones. En el caso de mi región, como repito, es una región que está empobrecida, una región que no tiene más que producir. Y eso nosotros debemos tomarlo en cuenta. Yo también sí debo felicitar al Contralor, porque desde que entró en función y que estuvimos coordinando y hasta el momento se han agilizado las acciones de control. Y esperemos de que esos resultados que se den, los responsables también puedan tener una sanción. Porque hay muchos que ahora incluso se dan el lujo de venir aquí al Congreso, los traen. Sean gobernadores o sean alcaldes, que todavía tienen la osadía de presentar en el Tribunal Constitucional lo que nosotros hemos aprobado, esta ley de candidato de idoneidad. O sea, ¿hasta dónde estamos? ¿No? O sea, la corrupción quiere seguir gobernando, quiere seguir imponiendo condiciones. Y nosotros empobreciéndonos en nuestras regiones porque no hay manera como nosotros poder reactivar la economía. Presidente, en ese sentido, un alcance dentro de lo que es mi región y que espero que busquemos las soluciones y las alternativas, porque eso es lo que nosotros estamos buscando como desarrollo para cada una de las regiones que nosotros representamos. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Bueno, presidente, en línea con el cuestionamiento a la discrecionalidad de Perú Petro para la firma de los contratos en su oportunidad, uno reflexiona y empieza a hacer algunos apuntes luego de las exposiciones de los colegas congresistas
y uno va comprobando y revisando además alguna documentación, que estos procesos de negociación directa vienen dándose en el país desde hace 25 años aproximadamente. No es ninguna novedad en el país. Una buena cantidad de contratos son producto precisamente de la negociación directa. Y seguramente en países exitosos en el rubro de la industria de hidrocarburos, que envidia sana con Colombia, que mencionaba el vicepresidente de Perú, Petro, decir que mientras que en Perú hay 41 contratos firmados, al otro lado de la frontera hay 2.500 contratos firmados, generando la economía a ese país. Y seguramente una buena cantidad de esos contratos provengan de negociaciones directas. Y si no es así, es porque seguramente hay interés de muchos inversionistas en hidrocarburos que no necesita Colombia quizá ya entrar en el rubro de la negociación directa, porque es lo que debiera pasar en el Perú. Solamente debiera darse negociación directa, y eso es un criterio de discrecionalidad justamente de Perú Petro, cuando no hay postores, cuando no hay interesados. Reflexiono como peruano, porque yo no soy experto en el tema petrolero como algunos colegas aquí presentes, pero me pregunto y digo, es que hay gran cantidad de inversionistas en el tema petróleo, inversionistas de primer orden, de segundo orden, que quieran venir a invertir en aguas profundas. ¿Los hay como para que Perú Petro tenga que convocar a concursos? ¿O son escasos los que vienen y entonces Perú Petro lo que tiene que hacer es no te vayas, hermano, vente, vamos negociando directamente? Yo entiendo que esa es la figura de la negociación directa cuando no hay muchos postores interesados, que es el caso de Perú. Entonces, cuando se cuestiona la discrecionalidad, hay que entender también por qué se da la discrecionalidad, que la ley lo permite. Y con ese criterio es que entonces en el Perú se vienen firmando contratos, y eso no es lesivo para la economía nacional. Pero claro, vivimos en una sociedad de la desconfianza, venimos de un gobierno en donde todo ha sucedido debajo de la alfombra y donde efectivamente las imágenes que se han proyectado aquí, traídas por nuestro colega Dahmer, pues nos pinta el peor de los escenarios, sobre todo por esas compañías que ha presentado. Pero estos contratos de negociación directa o esta negociación directa que se da no son solamente seguramente criterio del gerente general de Perú Petro. Si se cuestiona esto, uno se pregunta y dice, ¿es que solamente un funcionario decide? Creo que no. Creo que hay una comisión en Perú Petro, me imagino que la hay, que es la que negocia directamente con las compañías que se interesan en invertir en el Perú. Y seguramente esa negociación tiene que ser aprobada, revisada y aprobada en el directorio de Perú Petro. Yo me imagino que no hay una aprobación de una negociación directa si es que no ha sido aprobado por el directorio de Perú Petro, si es que no ha sido revisado incluso antes de la firma de contrato por el Ministerio de Energía y Minas, donde hay técnicos calificados también, y donde además seguramente pasa por el filtro del Ministerio de Economía y Finanzas para que se pueda proceder al contrato. Entonces hay filtros contralor que valdría la pena también considerar para evaluar si el criterio de discrecionalidad puede ser o no cuestionado. Dicho esto, es que como autor y sobre todo principal propulsor de un informe que tiene un grupo de trabajo aquí conformado en Energía, consultaré a la Contraloría, por ejemplo, respecto a este criterio, si algo más hay que hacer para en todo caso transparentarlo. Escuchaba que las conchas de abanico que se ven, entre comillas, amenazadas por esta actividad en el mar, le generan $2 millones anuales al norte del Perú, a Piura, creo. El canon petrolero entiendo que le ha dado $300 millones a Piura, a Tumbes. Entonces, ¿por qué cuestionar la actividad? No, porque tiene amenaza en el ecosistema, en la biomasa marina. Bueno, pues menos soy experto en el tema, pero le pediremos informes, por supuesto, a las entidades que correspondan para determinar cuán cierto es esto y cómo es que en el Perú no puede darse la inversión en el mar cuando en otros países sí hay una inversión y, por supuesto, generando un gran impacto en la economía de esos países. Congresista, Nos muestra... en Sechura son 70 millones, no 2 millones anuales. Correcto.
2 millones le había escuchado y por eso lo cuestionaba. Son 70, dice, versus los 300 millones que le genera el canon petrolero. Ni siquiera el canon minero le genera ese monto, entiendo, a la región Piura. Entonces decía, presidente, de que es cierto, aquí tenemos que reflexionar en la importancia de explotar una riqueza que la tenemos en el Perú. Yo no quiero imaginarme decidir cuando solamente algunos miembros del Poder Legislativo pretenden orientar el cuestionamiento por el lado ambiental. Lo ambiental tiene que ir de la mano con el desarrollo, con la parte social, por supuesto. Coincidimos, el país necesita recursos, necesita inversión. Cuando veo las imágenes presentadas por el congresista Dagmer, por supuesto nos impacta que Tulobo o que Anadarko, dicen, tiene cuestionamientos a nivel internacional. Se le pasea las tortugas a Perú Petro, a la propia Contraloría para por lo menos no haber verificado, digamos, la importancia, el nivel, la reputación de esas compañías. ¿Tan mal estamos en ese sentido? Más bien, ¿por qué no se proyecta también el beneficio que le ha dado el canon petrolero a esas regiones y al país? ¿Por qué no mostramos las escuelas, los centros de salud, lo que se ha construido con el canon petrolero también? Eso es darle economía a los países. Lo ambiental, por supuesto que hay que ser celosamente, sancionador, incluso desde el Estado, cuando las empresas privadas no cumplen o en todo caso incumplen los estándares exigidos. Hay que ser celosamente sancionador, pero no hay que ser celosamente egoísta. Probablemente el pecado de estos 5 decretos supremos, no quiero pensar los otros 3 de Anadarko, el pecado de estos 5 decretos supremos es que hayan sido promulgados pues, en las últimas horas en la agonía del anterior director técnico del primer tiempo de gobierno. Yo diría más bien como sugerencia final, presidente, que el gobierno reflexione en la necesidad, no sé si de derogar estos decretos supremos, que bien es cierto hay propuestas incluso de mi bancada en ese sentido, que yo respaldaré por supuesto, pero que sin embargo valdría la pena reflexionar sobre la necesidad más bien de que se suspenda la eficacia de esos decretos supremos hasta que haya un mejor escenario social. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Armando Villanueva. Sí, no hay problema. Puede hacer uso de la palabra. Solo muy breve. La señora Foronda. Creo que algo que nos podría ayudar muchísimo a visorar que procesos como este no se repitan nunca más acá en el Perú con este tipo de, digamos, imprecisiones en términos de quienes vienen a invertir, por llamarlo de alguna manera más elegante, es la necesidad de tener una ley de ordenamiento territorial que nos permita colocar las cosas en su lugar, donde sí se puede invertir y donde no se puede invertir. ¿Cuándo es compatible una inversión con áreas naturales protegidas? ¿Cuándo se puede hacer una inversión en la cual no se pongan en riesgo las propias áreas naturales protegidas ni los recursos del país? Creo que esto ayudaría muchísimo para que los propios inversionistas puedan venir con una seguridad jurídica de donde sí pueden hacer una actividad. Pero eso requiere una valorización económica, una zonificación económica y ecológica sobre la potencialidad que tenemos. Pero sí, yo considero que esto es vital en un análisis para proyectos como los que estamos viendo ahora. Puede proseguir el congresista Villanueva. Gracias. Creo que, dadas las circunstancias, estamos obligados no solamente como Ejecutivo, sino también como Congreso particularmente, en corregir las consecuencias de los muchos proyectos que se han concesionado directamente en el país, que han dado como consecuencia política últimamente la renuncia de un presidente precisamente, digamos que muy vinculado a este tipo de concesiones directas. Lo digo como cusqueño, que vive la experiencia del gas y particularmente de una concesión hecha igualmente en forma directa por el Estado para la exportación del gas, el lote 56, que además ha sido observada debidamente y hace mucho tiempo por Contraloría de la República. Es una concesión directa cuyas regalías no tienen sustento. El cálculo de regalías no tiene el sustento correspondiente según la Contraloría,
cuyo cálculo del netback y las proyecciones correspondientes tampoco tienen sustento. El laudo arbitral no ha sido incorporado aún como parte del contrato tal como lo recomendaba el CIADI, que es la entidad internacional que arbitró el tema. Para la exportación se tuvo que superar una previsión de 20 años que teníamos respecto del abastecimiento interno. Es decir, se hicieron todo. ¿Qué tenemos como resultado hoy día como producto de la exportación? Que el Estado peruano, por cada millón de BTUs, que los peruanos pagamos entre 70 y 80 soles, recibimos 30 centavos o 50 centavos de sol. Prácticamente lo regalamos, con todas las consecuencias correspondientes. ¿Esto es lo que queremos para el petróleo que vamos a explotar? Cuando el congresista acaba de decir que vivimos el paradigma de que las zonas donde se ubican las riquezas son las zonas más pobres del país. Es cierto, hemos tenido regalías, tenemos canon como regiones, pero como Estado tal vez no estamos haciendo lo suficiente. Y entonces, bajo estas circunstancias, algunas bancadas hemos presentado nuestra preocupación respecto a estos temas. No solamente por las circunstancias políticas y demás, sino por estos antecedentes que podrían multiplicarse. El gasoducto es otro de los temas. Es un proyecto que está suspendido, está resuelto y aún no tiene solución, más allá de la decisión política que hemos adoptado porque se sigue impulsando hoy día, esta tarde, en esta comisión. Y entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntar algunos aspectos para que este debate, sabiendo que este debate ha de continuar, por ejemplo, a la presentación que nos ha hecho el Contralor de la República, cuando dice que la evaluación sobre la base del proyecto Lineamientos de Capacidad Técnica Superior en trámite desde el 18-8 y aprobada el 2709 del 18, ¿no es cierto?, fue hecho a posterioridad de la solicitud presentada por Tulio, que habría ocurrido el 17 de agosto del 2017. Es decir, estas consideraciones técnicas fueron aprobadas luego de que Tulio presentara su propuesta. La pregunta es, ¿qué nos garantiza de que estas consideraciones técnicas no hubieran sido hechas a la medida de Tulio? Y por eso es que hoy día hay muchos vacíos que se anuncian como aquellos compromisos con el África que obviamente no son precisamente una carta de presentación positiva para la empresa. Otra de las preguntas, ¿cómo es que se hace compatible lo establecido por las leyes 23630 y luego la ley correspondiente a 30062 cuando establecen para Tumbes y Piura, departamentos, regiones en los que están parte de los lotes, una participación en la renta del 15% por canon y un adicional del 3.75 de canon, cuando en los contratos se establecen regalías que van del 5 al 20 o al 25%. Siendo que para eso se habrían seguido procedimientos establecidos en decretos supremos. Un decreto supremo terminaría siendo superior a una norma superior a una ley como esta o estas leyes que acabo de mencionar, particularmente la 30062 que establece claramente los porcentajes de canon para estos departamentos. Estas son algunas de las preocupaciones que han motivado la propuesta que hemos hecho las distintas bancadas, además de modo coincidente, porque creemos, entre otras cosas, que hay que empezar a superar ese estadio en que el Estado desapareció, por lo menos en su identificación y defensa de los intereses nacionales, para sobreponer los intereses particulares que nos dan como resultados estos dos proyectos de gas que acabo de referir. Así que, señor Contralor, en aras de poder continuar con el debate, y también, señor presidente o gerente de Perú Petro y también vicepresidente de Perú Petro, quisiéramos escuchar de la compatibilidad de estos procedimientos con estas normas que no apuntan sino a garantizar el interés, en este caso, no solo del país, sino particularmente de departamentos que se verían influidos por los resultados que pudiera tener la suscripción, felizmente hasta ahora no dada, de concesión de estos lotes petroleros. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Richard Arce.
Gracias, señor presidente. Saludando a los representantes de Perú Petro, saludando a los colegas congresistas, al Contralor. Hay algo muy importante en la relación de los proyectos extractivos y es la relación con la población, ya sea del ámbito de influencia directa o la misma población del país. Lamentablemente esta relación ha sido siempre a favor de los intereses empresariales y en desmedro de los intereses de esa población. Yo quisiera abordar el último punto de vuestra conclusión que presenta, donde menciona que han realizado 27 talleres de participación ciudadana. Muchas veces se confunde lo que es la consulta previa con un taller de participación ciudadana, un taller informativo. Y eso es al final delicado. Es tan importante estos espacios de participación ciudadana como el dinero que va a invertir esas empresas. Se tiene que entender, y quisiera compartir por medio de la presidencia con los funcionarios de Perú Petro, entendiendo todo el margen de discrecionalidad que tienen para poder, lo dice bien claro, por un lado promover la inversión, negociar, celebrar y supervisar. Es clave el rol de la población que está involucrada o que va a ser afectada en el futuro. Aparte de que se requiere esa licencia social para que se encamine un proyecto. ¿Cuándo será, señor presidente, que el Perú entienda que tan importante como nuestros recursos naturales y sobre todo la viabilidad pasa por la licencia social? Porque la población esté informada adecuadamente y esté de acuerdo de los beneficios que se va a obtener. Porque cuando uno empieza a hacer la revisión y ve lo que ha sucedido con la entrega de estos lotes petroleros, y el procedimiento, se deja muchas sospechas. Ya lo han expuesto los demás congresistas, no voy a entrar a mayor detalle al respecto, pero sí poner en consideración las observaciones que ha hecho la Contraloría. Eso es muy importante. Eso nos va a garantizar que en el futuro no se vuelva a repetir esto. Yo entiendo, tal vez en el rol que se les ha delegado de promover las inversiones, de negociar las inversiones, de celebrar las inversiones, está bien, de acuerdo, pero tienen un rol adicional que es supervisar. Y ahí, señor presidente, deberíamos también ser mucho más objetivos. Si es coherente que el que promueve las inversiones, a la vez también supervisa las inversiones. Porque considero que habría una especie de conflicto de intereses. Debería haber un ente independiente que nos garantice la evaluación del impacto ambiental y el acompañamiento que se requiere. Que nos garantice la participación de la población para tener esa licencia social que es determinante. La viabilidad de proyectos mineros, proyectos de hidrocarburos, proyectos gasíferos, pasa por la licencia social. En consecuencia, señor presidente, esto creo que es el mejor ejemplo de que no es la forma como se debe hacer una concesión. Y qué delicado en un escenario de coyuntura política donde el presidente está a punto de renunciar. El mensaje es: por más que se haya cumplido todos los procedimientos, o sea, al salir, me imagino todo el grado de responsabilidad que tenía el señor Pedro Pablo Kuczynski antes de salir en los medios y renunciar. ¿Qué carga de documentos, información? Es cualquier funcionario que está trabajando en el Estado tiene que entregar su cargo y la preparación no es nada sencilla. No, se preocupó en firmar la entrega de los lotes. Eso era mucho más importante. ¿Bajo qué intereses? Y ahora cuando vemos las denuncias que tiene la empresa, definitivamente hay un rol y una responsabilidad de Perú Petro de saber con quién estás dialogando. O sea, es inverosímil creer que puedas sentarte a conversar con alguien sin conocer los antecedentes. Creo que son las lecciones básicas, elementales en un proceso de negociación. Tengo que saber con quién me estoy sentando a dialogar, a negociar, cuáles son sus antecedentes, cuál es su experiencia. Y de por medio algo muy importante, y con eso termino, señor presidente, y me dirijo a los representantes de Perú Petro. Ustedes representan los intereses del Estado. Por ende, tienen que jugárselas por el Estado, por nuestro país, por nuestra patria. Es una gran responsabilidad y un gran honor. Lamentablemente la corrupción lo que nos ha mostrado es que mucha gente que tiene esa responsabilidad se va por el otro interés subrepticio, el interés crematístico, digamos. Y eso es lamentable.
Por eso el grado de responsabilidad para el acompañamiento de la Contraloría, pero también para nosotros del Congreso de la República. Hagamos un seguimiento mucho más fino para acompañar estos procedimientos. Nuestros recursos naturales están ahí. Yo escuchaba a algún congresista que mencionaba que sí puede salir algún producto que pueda ser competencia, pero con el mayor de los respetos. Los recursos naturales, para empezar, son recursos no renovables. Y tenemos que ser responsables con las futuras generaciones. ¿Qué derecho tenemos nosotros en esta generación de explotar todos nuestros recursos naturales? Tenemos que tener un criterio responsable y racional a la hora de explotar nuestros recursos naturales, pero tiene que tener las garantías, y las garantías pasan por un estricto estudio de investigación ambiental y evidentemente con la participación activa de la población. Ahí encontraremos la viabilidad para un proyecto, pero de esta manera, con todas las observaciones, definitivamente nos deja muy preocupados y se presta la suspicacia. ¿Qué interés habrá tenido el señor Pedro Pablo Kuczynski para poder firmar la entrega a esta empresa seriamente cuestionada? Gracias, señor presidente. Muy bien, Sí, vamos a darle luz de la palabra ya para cerrar esta intervención con el presidente de la Comisión de Producción, el congresista Freddy Sarmiento. Gracias, presidente. No decirle al vicepresidente de darle saludos, vicepresidente de Perú Petro, al gerente general de Perú Petro y al señor Contralor de la República. Decirle que por procedimiento parlamentario, al final de hacerle todas las preguntas va a tener la oportunidad de responder, ¿no? Yo lo que quiero manifestar, y es por eso que he presentado el proyecto de ley para poder derogar estos decretos supremos, primeramente es la transparencia con que se debió haber dado estos decretos supremos. Ya mis colegas lo han manifestado bajo un manto de dudas, que ha sido 2 horas antes que se vaya, ¿no? Y entonces eso genera un manto de dudas de alguien que tenía muchas dudas de ser transparente a la hora de firmar un contrato. Entonces, lamentablemente el presidente PPK tenía esas condiciones y se ha firmado bajo ese momento, y los señores pescadores tienen toda la razón y la población tiene toda la razón de dudar de que se hizo bien, que cumple con todos los requisitos. Ya el Contralor lo ha dicho, todos los procedimientos que le otorga la ley a Perú Petro no se han cumplido y que las firmas son válidas. Pero yo le digo una cosa, y es donde yo siempre he propuesto, y cada vez que he podido conversar con Perú Petro, he dicho que ellos, como promotores de inversiones, en todas las zonas que ellos puedan tener y que puedan tener autoridad para poder sacar a licitación estas zonas, deberían haber